volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán al continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Gloria a Dios. Damos gracias en este especial día que el Señor nos concede para conocerlo mediante su palabra. No olvide, por favor, de compartir con más personas el estudio. Solicitamos también a que se inscriban al canal, colocando siempre un like de aceptación. Amados, deseamos hacerte recordar que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y las obras que en ella hay serán quemadas. A continuación, nos enfocaremos al estudio de esta persona llamada el inicuo, el hombre de pecado, que hará su voluntad. Esto se encuentra en el libro de Daniel 11, versículos del 28 al 32. Gloria a Dios. Antíoco Epífanes tuvo que regresar a su tierra por la presión ejercida por Roma, pero no se fue con las manos vacías, sino que logró llevarse de Egipto un gran botín de guerra, y volverá a su tierra con gran riqueza. Y en el versículo 8 vemos, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Pero en todo caso, a Antíoco IV no le había gustado que Roma le impidiera tomar posesión de Egipto. Así que en su viaje de regreso, frustrado como estaba, decidió desquitarse con los judíos, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. En esta decisión pudo influir, además del odio que sentía hacia el pueblo de Dios, el hecho de que durante su ausencia los judíos habían tratado de rebelarse contra su autoridad, o al menos así lo interpretó él, cuando supo que la oposición quiso quitar a Jason, a quien él mismo había nombrado sumo sacerdote. Antíoco aprovechó que los judíos estaban adorando durante el día de reposo y ordenó la muerte indiscriminada de hombres, mujeres y niños. En total dio muerte a 80,000 judíos, tomó 40,000 para su ejército y vendió a otros 40,000 como esclavos. También profanó el templo y lo saqueó, llevándose gran parte de sus utensilios, y prohibió a los judíos practicar la actividad religiosa del sábado, tener copia de la ley y practicar la circuncisión. Todo esto lo hizo con la colaboración de Menelao, a quien muchos en Israel se oponían porque había usado los tesoros del templo para pagar el soborno a Antíoco IV, y por sus continuas iniciativas para helenizar al pueblo de Israel. Al tiempo
señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él nave de Quitín, y él se contristará y volverá. 2 años después, en 1968 a.C., los hermanos Ptolomeo IV y VIII decidieron aparcar sus rivalidades y unir sus fuerzas contra su tío Antíoco IV, pero esto se dispuso inmediatamente contra ellos. Pero quienes Antíoco IV atacaba Alejandría, recibió la visita del cónsul romano Gayo Popilio Laenas, quien le entregó una carta del Senado en la que se le mandaba retirarse de Egipto. Antíoco IV tuvo que aceptar con un gran disgusto las órdenes de Roma, porque de otro lado habría significado entrar en guerra con ellos. Esto fue humillante ante él. Todos estos es de los que hablaba el profeta Daniel. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera y venida como la primera, porque vendrán contra él nave de Quitín, y él se contristará y volverá. En cuanto a Quitín, debemos decir que al principio se refería a una ciudad de la costa sur de Chipre, pasando después a abarcar a las regiones costeras del Mediterráneo, llegando finalmente a designar a los romanos, tal como vemos en los manuscritos de Quirín. Y se enojarán contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Por segunda vez, Antíoco descargó su frustración contra los judíos, la ciudad de Jerusalén, su templo y su pacto santo, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Con esto comenzó una intensa época de persecución para el pueblo de Dios. Apolonio, general del antiguo, entró en Jerusalén con un ejército de 22,000 hombres y esperó hasta el día de reposo para comenzar a saquear, quemar la ciudad y tomar cautivos. Por ello Antíoco se unió con los judíos que habían abrazado la cultura griega y habían abandonado el santo pacto. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, en su deseo de exterminar el judaísmo. Gloria a Dios. Mire, amado amigo, Antíoco, en su deseo de exterminar el judaísmo, profanó el santuario y abolió el continuo sacrificio. Pero por si esto no fuera suficiente, erigió una estatua del dios Zeus sobre el altar del holocausto y le ofreció en él un cerdo o una divinidad pagana. Además, los judíos fueron obligados a ofrecer un cerdo el día 25 de cada mes para celebrar el cumpleaños de Antíoco. Todo esto fue profetizado también por Daniel, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. A esto último se refirió el Señor como un ladrón que servía para describir los horrores que el pueblo de Dios iba a afrontar a través de su historia. Concretamente dijo que volvería a cumplirse con la venida del ejército romano contra Jerusalén. Aunque esto no agota su cumplimiento, como ya hemos visto antes, Antíoco IV lograría que los judíos apóstatas se unieran a su causa por medio de lisonjas. Con lisonjas
seducirá a los violadores del pacto. Esto incluía recompensas. Quienes hicieron esto se unieron al sumo sacerdote Menelao, que estaba a las órdenes de Antíoco IV. Sin duda, estos eran judíos profesantes que no tenían auténtico temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo